les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Y yo soy Gloria Pinilla, y en esta ocasión hablaremos sobre la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera desde un enfoque étnico. Les invitamos a compartir la palabra y cómo no a pasar a esta mesa con el hashtag #Capital de Paz y con el numeral Mesa Capital. Y empezamos a ajustar esta mesa con una nota que Mauricio Martínez nos trae hoy sobre las acciones afirmativas de arropamiento al Centro de Memoria Histórica y al Palacio de Justicia por parte de Asomujer, que reúne a las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Nos vamos entonces con esta primera historia. Hola, mi nombre es Lady Pérez, hago parte del proceso de Asomujer y Trabajo y hoy nos encontramos con Mauricio Martínez de Canal Capital con el programa La Pata que le falta a la mesa. Muy bien, Lady. ¿Qué hace Asomujer? ¿De dónde nace? ¿Hace cuánto? Cuéntame. Bueno, Asomujer y Trabajo es la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia, con siglas Asomujer y Trabajo, valga la redundancia, digámoslo así. Nace en la ciudad de Santiago de Cali en el año de 1994 en pro de la lucha de la defensa de los derechos humanos de la mujer y su núcleo familiar. Asomujer y Trabajo llega acá a la ciudad de Bogotá. En el 2005 se eleva a Cámara de Comercio y bueno, continúa emprendiendo ese proceso en pro de la defensa de los derechos humanos y en el año 2012 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde se reúnen varias organizaciones sociales de base, nacen los oficios de la memoria. Este proceso se extiende a varias localidades de la ciudad de Bogotá y nace el proceso de unión de costurero. ¿Por qué unión de costurero? Porque se reúnen en varias localidades a hacer memoria sobre tela. Sobre costura se Más allá de eso, se extiende este proceso a otras partes del mundo y nace el costurero itinerante, que es hacer memoria sobre tela, es rescatar todo eso que se ha perdido a raíz del conflicto interno armado y de otras violencias, en pro de arropar el Palacio de Justicia con la memoria de la ciudadanía. Pero también les cuento de que Asomujer y Trabajo es un proceso autónomo y autosostenible que con los diferentes productos que están aquí exhibidos en el espacio, con la recuperación de la gastronomía, de la medicina tradicional, del tejido, de la costura, pues se sostiene el proceso y más allá de eso nacen esos lazos de hermandad entre la comunidad que se va entregando al proceso como tal. Tejer la memoria, abrazar la justicia, fortalecer el tejido social son los llamados que Virgelina Chará, Lady Pérez y decenas de personas y víctimas materializaron con este arropamiento. Y para hablar de ello y de lo que significan esos nombres y demás, y que hemos logrado luego de la firma de los acuerdos en el 2016, nos acompaña la Jurisdicción Especial para la Paz, la magistrada Belkis Izquierdo Torres, Atisei Queen Dua, una mujer indígena arhuaca, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Ella también es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Administración Pública y más de 12 años de experiencia en el sector público para la garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Magistrada, bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para poder compartir lo que vamos trabajando en el marco de la implementación del acuerdo. Así es, porque también nos acompaña en este estudio Ali Bantu Ashanti. Él es un abogado constitucionalista, activista por el movimiento Soy porque Somos, y también es defensor de derechos humanos.
Ali es director del colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Racial, que lucha por la eliminación del racismo estructural. Él coordinó el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y se dedica a su implementación. Parte de su trabajo se ha centrado en acompañar a la población afro víctima de la violencia policial. Bienvenido, Ali. Muy buenas tardes, Gloria. Muchísimas gracias por la invitación a ti, a Camilo. Un saludo muy especial a la magistrada y a todo el equipo de La Pata que le falta a la mesa. Así es, a la pata que le falta a la mesa. Y para empezar, entonces, contémosle a la ciudadanía que nos está viendo en este momento qué fue lo que se acordó en ese capítulo étnico de los acuerdos de paz. Y se lo quiero preguntar primero también a la magistrada. Cuéntenos qué se firmó desde 2016 cuando se dijo que había un capítulo para trabajar con el tema étnico. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por este espacio. Es muy importante que toda la audiencia conozca que en el marco del acuerdo final se incorporó un capítulo donde se reiteran y donde se plantean unas salvaguardas fundamentales para que los pueblos étnicos, y en este caso los pueblos indígenas, los pueblos negros afrocolombianos, raizales, palenqueros, puedan seguir desarrollando sus derechos y que se reconozca que en el marco de este conflicto armado pues todos los daños han sido graves, diferenciados y desproporcionados, y que en ese marco es necesario que el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos deben seguirse desarrollando. Sí, con ese marco también quisiera preguntarle a Ali que en un informe del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano se alerta que hasta ahora solo se ha cumplido un 13% de la implementación del capítulo étnico. Según el COMPA, comillas, desde la firma del acuerdo, en estos territorios hay 1.270 asesinatos registrados, de los cuales 571 son de la región pacífica, lo que representa más o menos el 46% del total. ¿Quiénes o qué impide la efectiva implementación de los acuerdos que nos acaba de dar de contexto la magistrada Belkis? En primer lugar, yo creo que es claro que el país conoció gran parte del desarrollo normativo que se expidió desde el Congreso de la República en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros que veníamos trabajando en la CECIBI advertíamos que el acuerdo que se firmó en La Habana es totalmente distinto a cada uno de los instrumentos jurídicos que salieron del Congreso. Eso fue prácticamente un Frankenstein que nosotros podíamos observar desde el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de Paz, y que posteriormente pues Duque se encargó, como él mismo lo prometió en campaña, de hacerlo trizas. Parte de ese diagnóstico de esos 1.200 y pico de líderes asesinados en el país desde que se firmó el acuerdo en La Habana, pues es parte del resultado de la no implementación del acuerdo de paz. Nosotros creemos que gran parte de la dificultad reside precisamente en la falta de voluntad política que tuvo el gobierno de Duque, y que es preciso que este gobierno que se acaba de posesionar pues retome precisamente la implementación y ojalá conduzca ese acuerdo de paz y los nuevos acuerdos de paz por el camino de la paz y la seguridad y la vida de estos territorios. Gloria, yo quisiera complementar allí que las causas estructurales del conflicto armado siguen vigentes en los territorios nuestros, en los territorios colectivos, en los territorios que son para nuestros pueblos sagrados, y que es necesario hacer una intervención integral. No solamente, y en este marco, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, que es uno de los tribunales de justicia que con todo el sistema hizo una consulta previa para su normativa, incorporó dentro de su reglamento interno un capítulo que permitiera fortalecer mucho lo que es el diálogo intercultural, el diálogo interlegal y el fortalecimiento de los sistemas de justicia de los pueblos étnicos. Y creo que esto ha sido muy importante. De igual forma, unos artículos
en la ley estatutaria que nos conducen a construir la verdad a partir de una participación amplia de las víctimas, pero también de las autoridades étnicas, reconociendo sus sistemas de justicia, sus normas, sus procedimientos, sus territorios. Todas estas herramientas han sido fundamentales para que en el marco de los macrocasos nosotros comencemos a hacer un desarrollo, porque desafortunadamente, y creo que hay que decirlo así, los enfoques diferenciales muchas veces están quedando como un apellido en las políticas públicas. Y realmente cuando uno plantea cómo se materializa eso, ahí nos quedamos, el cómo. Y creo que hay que partir de que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, pero hay que entender que tenemos diversas regiones. Hay región de selva, hay región de montaña, hay región de desierto, hay zona andina. Llanura. Y también entender que los pueblos étnicos no somos iguales. En el caso de los pueblos indígenas somos 115 pueblos, algunos son nómadas, algunos seminómadas, algunos somos sedentarios, hay otros en aislamiento voluntario, algunos pueblos negros afrocolombianos que viven en la costa pacífica, otros en la zona, en la costa atlántica. Y esa Colombia profunda, allí estamos presentes los pueblos, y que es necesario que las grandes ciudades, porque también hay una diferencia muy grande entre las áreas urbanas y el área rural. Yo he estado con una gran preocupación porque realmente todo el mundo piensa que todos vivimos igual a partir de su experiencia, igual. Entonces, es necesario pensarnos desde los territorios, pensarnos desde la cosmovisión de los pueblos, y en esta justicia restaurativa es fundamental que recojamos, escuchemos, tengamos una capacidad de escucha activa para recoger realmente cuáles han sido esos daños graves, diferenciados y desproporcionados de los pueblos étnicos, y cuáles son sus propuestas, sus expectativas, sus sueños, su plan de vida, para que no sigan pensando por los que están allá. Tenemos que construir conocimiento de forma colectiva y debemos comenzar a hacer decisiones judiciales que realmente tengan un principio de justicia restaurativa, pero también de justicia prospectiva. Ya estamos cansados de hacer decisiones judiciales que al final no tienen ningún impacto en el cambio de la vida de nuestros pueblos. Exacto, magistrada. Y Eli, tú eres abogado y eres director de un colectivo de abogados que se enfoca en justicia racial. Frente a lo acordado en 2016, la implementación justamente de estas estrategias jurídicas a hoy, ¿qué falta por hacer? ¿Qué estratégicamente debería hacerse para que el acuerdo avance, Ali? Bueno, nosotros desde la CECIBI propusimos incluso un decreto que permitiera darle herramientas a la IAMPE, que es la institución de los pueblos étnicos, que se crea en el marco del acuerdo para hacerle seguimiento, hacerle incluso una interpretación mucho más amplia con base en esos principios que quedaron establecidos en el acuerdo, para que de manera transversal cada uno de los puntos del acuerdo pues tuviera esa lectura, recogiera esas voces que acaba de mencionar aquí la magistrada, y sobre todo esas aspiraciones de los pueblos y comunidades. Lamentable, tristemente, el gobierno de Juan Manuel Santos no permitió que ese decreto pues quedara establecido y tuviera dientes la IAMPE para exigir esos derechos, y fue toda una pelea. Digamos, el plan marco, el plan marco de implementación del acuerdo fue toda una pelea muy dura con el gobierno Santos, y pues posteriormente obtuvimos tristes resultados con el gobierno de Duque. Yo creo que esto requiere de una reingeniería, pensarse cada una de esas metas, esos indicadores que quedaron allí establecidos, que hoy en los pueblos afros, indígenas, el pueblo ron y campesinos hoy se sienten absolutamente derrotados con respecto a la implementación del acuerdo de paz, y es necesario realmente volver a retomar estos diálogos, ¿sí? Volver a retomar. Es casi nula, digamos, dicen ustedes, que es la implementación del capítulo étnico. 13%. Un 13%, dice, pero también hay una parte que me llama la atención, yo no sé ustedes cómo lo han analizado, pero la mayoría de las víctimas están ubicadas en las zonas pacíficas, el Pacífico, lo que es también el norte del Cauca, Putumayo también, parte de la Orinoquía.
¿Eso qué representa en términos de un lenguaje de la etnografía de la violencia de este país? Que estén ubicados la mayoría de las víctimas en estas zonas que padecen también grandes condiciones de las violencias estructurales a las que hacía referencia la magistrada, en el caso de las comunidades negras. Vivimos en un país de castas raciales, así a muchos les duela reconocerlo. Este es un país que se construyó con el genocidio de los pueblos indígenas y el sometimiento a esclavitud absoluta de los pueblos y comunidades negras. Ese racismo no desapareció con la abolición de la esclavitud, ese racismo permanece y hace parte de la necropolítica en donde los cuerpos de la gente negra, de los empobrecidos, de la gente indígena, pues sigue sometido y sigue siendo objeto de la guerra. Asimismo, estos territorios marginados, como algunos lo llaman, de la Colombia profunda, pues son territorios sin Dios, sin patria, sin Estado, y en consecuencia han quedado a merced de los grupos armados, y pues en eso tiene gran parte que ver también, digamos, el negocio de las drogas, la política de droga pensada desde los Estados Unidos, y que en nuestros pueblos pues tiene un impacto muy, muy grave. Hay un elemento interesante, magistrada, que tiene que ver con la perspectiva de, no sé si puede llamarse posconflicto. Para los grupos étnicos podemos hablar hoy de posconflicto, y también analizando algo, y es que parte de los grupos también al margen de la ley o ilegales reclutaban personas de los grupos étnicos. Ese proceso de acercamiento desde esa perspectiva de justicia, ¿cómo se ha hecho? Bueno, Camilo, antes de responder eso, nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz hemos utilizado una palabra o un lenguaje que comience a dignificarlos, y hablamos de pueblos. Ya nosotros no abolimos eso de grupo, porque es allá el grupito. Sí. Pueblos étnicos que tienen su organización social, sus cosmovisiones, y son dignos, que en el marco del conflicto, pero siguen en resistencia. En ese sentido, y de acuerdo a lo que decías, Gloria, la implementación del acuerdo se ha dado en un 13%, y en ese 13% está la Jurisdicción Especial para la Paz, y en ese 13% está la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y en ese 13% está los 7 macrocasos que ya están aperturados, y en eso te quiero hablar de el caso 02. El caso 02 investiga los crímenes cometidos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoa, y es un trabajo que nos ha permitido hacer un diálogo intercultural, un diálogo respetuoso, interjurisdiccional con el pueblo negro afrocolombiano, con los más de 30 consejos comunitarios, con el pueblo aguá, con el pueblo de Perara hacia Pidara, reconociendo que tienen un territorio, que tienen una autoridad, que a pesar de todo el conflicto y a pesar de los ataques a la autonomía, a su gobierno propio, a su territorio ancestral, a sus sitios sagrados, siguen en resistencia. Yo creo que eso a nosotros nos ha permitido tener una esperanza también. Entonces, en este macrocaso 02, y creo que hace parte de esos avances de la implementación, también el caso 05, que es un caso territorial que investiga los crímenes cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle, y allí también hay un trabajo con el pueblo indígena, con los pueblos negros afrocolombianos y con el pueblo campesino, y también otra población individual, porque nosotros entendemos que no solo los pueblos étnicos, pues claro, los daños sí han sido diferenciados y desproporcionados para el caso de los pueblos étnicos por nuestra relación inescindible que tenemos con los territorios, pero también hay otra población campesina, rural, que sigue viviendo el conflicto, y el caso 04 que investiga crímenes en Urabá chocuano y Urabá antioqueño. Sí. Es importante decirlo, ¿por qué? Porque esto lo impacto con la priorización de este nuevo macrocaso de crímenes, de investigar crímenes cometidos contra los pueblos y territorio, naturaleza. Sí, y el territorio y todo su lugar sagrado. Exacto. Sí. Entonces, yo lo quería como alinear. Ahora. Sí, le iba a decir que me iba a deber la respuesta. Sí, pero... entonces creo que allí está, pero somos conscientes también que investigamos en medio de la persistencia del conflicto. Hay en muchos territorios que no podemos hablar de posconflicto. Sigue el conflicto incluso con mayor intensidad. Entonces, es necesario que se generen unas estrategias, un plan acá con la CICIBI, o sea, cómo nos articulamos, pero nos pensamos desde el territorio involucrando también las autoridades. Y fue muy claro
el capítulo étnico del informe, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, donde plantea 17 macroterritorios donde están superpuestos precisamente todos estos corredores narcotráficos. Exactamente, y justamente con ese dato particular de los territorios nos vamos a un corte y ya regresamos para buscar la pata que le falta a la mesa. Muy bien, y regresamos a la pata que le falta a la mesa, y Mauricio Martínez nos trae una segunda parte acerca de las acciones que el colectivo de la Asociación de Mujer, ASOMujer, implementa como incidencias para el cumplimiento del acuerdo de paz. Veamos entonces esta segunda historia. Bueno, ¿por qué este activismo a través del tejido? Porque a través de una tela, a través de una costura, a través de la escritura, uno puede realizar una denuncia, puede sacar ese duelo. Es un proceso de sanación, de resiliencia transformadora, que todo eso negativo uno lo pueda convertir en algo positivo para la vida de cada persona. Las acciones que se han realizado a través del proceso de costura, tuvimos un proceso bastante bonito, digámoslo así, en el 2018, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con el lema "La memoria arropa la memoria". ¿Por qué la memoria arropa la memoria? Porque estábamos en un espacio de memoria y a través de lo que aportaba la gente en las telas, pues arropamos el monolito de la memoria. Estamos con la puesta en marcha de arropar el Palacio de Justicia, porque tenemos una justicia ciega. A través de un tejido podemos tener esos lazos de hermandad. A través de un tejido podemos sacar ese duelo. A través de un tejido podemos tener una expresión artística. Hay mucha diversidad de tejidos, no solo a través de hilar, sino a través de unirnos como seres humanos. Después de estos 5 años y medio de la firma del acuerdo de paz, ¿qué ha pasado positivamente para ustedes? Nosotros desde el proceso de ASOMujer y Trabajo rescatamos lo positivo, como es esa unión de la ciudadanía en general. No lo veamos tanto como grupos poblacionales o étnicos, no, sino como ciudadanos y ciudadanas colombianas. Rescatamos esa unión de querer lograr una paz estable, duradera y verdadera, para que Colombia viva con unas garantías de derecho, en aras de más allá de eso, recuperar todo eso que se ha perdido a raíz del flagelo del conflicto interno armado y de otras violencias que no se visibilizan de una o cierta forma, pero que la vivimos desafortunadamente en nuestra sociedad. Entonces, lo que resaltamos es esa empatía de la ciudadanía por querer lograr esa paz que habla nuestra Constitución política, porque es un derecho fundamental, así como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno. Eso es lo que resaltamos nosotros desde ASOMujer y Trabajo. Bueno, muy bien, y después de esos arropamientos nos vamos aquí con la pata que le falta a la mesa y decir que entre los grandes e importantes avances que tuvo el acuerdo fue la creación de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿No es así, David Camilo? Así es, Pini. La jurisdicción se creó según función pública como el modelo de justicia transicional que, apelando a un principio restaurativo y de reconocimiento de los hechos, busca dar cumplimiento al derecho de las víctimas, otorgando plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Pues justamente en la JEP se abrió hace unas semanas el macrocaso 09 para investigar los crímenes cometidos en contra de los pueblos y territorios étnicos. Allí la magistrada Atisei Quinduwa mencionó este macrocaso, que trata sobre 1.350.000
181 víctimas individuales y colectivas y de los pueblos étnicos. Puntualmente hechos asociados al asesinato de los líderes y lideresas, de autoridades étnicas, al desplazamiento forzado, la violencia sexual, a la destrucción de los procesos organizativos y de gobierno propio, a la profanación de sitios sagrados y a la destrucción de los ecosistemas. Magistrada, ¿cómo es el proceso de identificación y qué datos son fundamentales y qué sigue con la apertura de este macrocaso 09? Bueno, lo primero que hay que decir es cómo llegamos a la priorización de un macrocaso. La Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido más de 976 informes. Esos informes, ¿quiénes los entregan? Los entregan las organizaciones de víctimas de derechos humanos, pero también las víctimas étnicas, los pueblos indígenas, los pueblos negros afrocolombianos, los pueblos raizales, palenquero, el pueblo rom, también informes de las instituciones estatales como informes de la Fiscalía, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, toda la base de datos de la UARIP, y toda información de análisis de regiones con mayor intensidad del conflicto en esta confrontación. También lo que recogimos de las audiencias públicas de observaciones que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo esto se ha venido analizando, se ha venido contrastando. Entonces, para efectos de la priorización, la Sala de Reconocimiento tiene una guía metodológica de priorización donde, en primer lugar, se hace un proceso de agrupar toda la información que tenemos disponible, porque han pasado muchos hechos, muchos crímenes, muchas conductas, pero no siempre se tiene toda la información acá en la jurisdicción. Por eso se dio una pedagogía para la entrega de los informes, se motivó para entregarla y afortunadamente la ciudadanía respondió, las organizaciones de víctimas, porque nos llegaron informes de Tumaco, ¿no? de Chocó, de muchas partes del país, 976 informes, de los cuales 870 y pico hacen parte de los informes de víctimas. Pero entonces te sigo contando, Gloria. Primero será un proceso de agrupar toda la información, eso lo hace el grupo de análisis de la información de la Jurisdicción Especial para la Paz. Después nos vamos a un proceso de concentración, es decir, comenzamos en dónde fue que sucedieron esos hechos, a tratar de ir focalizando cuáles fueron esas regiones con mayor victimización, cuáles son las víctimas y cuáles serían esos presuntos responsables, para ir teniendo hechos, víctimas y también responsables. Ya con esa información, la Sala de Reconocimiento aplica los criterios de priorización a toda esta información y apertura el caso. Entonces, muy importante, este es un caso nacional. Los otros 3 casos que les había comentado, el 2, el 4 y el 5, son casos territoriales. Este es nacional, que investiga, como estabas diciendo, Gloria, integrantes de la FARC, de la Fuerza Pública, de agentes del Estado, también terceros civiles, y el análisis de la macrovictimización y de los patrones de macrocriminalidad están muy orientados a todo lo que son los asesinatos de los líderes y lideresas, las autoridades étnicas, también el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, también la violencia sexual. Pero es muy importante tener claro lo siguiente. La violencia sexual se investigará cuando haga parte de los patrones que se van a investigar, porque va a haber un caso específico muy importante, el caso 11, y que actualmente está en concentración, que son los crímenes no amnistiables cometidos en el marco del conflicto armado por razones de odio, prejuicio y discriminación basada en sexo, género y orientación sexual e identidad de género. Y ya para esta concentración ya hay unas hipótesis de patrones muy orientadas al tema de cómo las mujeres fueron utilizadas como arma de guerra. De violencia sexual. De violencia sexual, sí. Hechos por prejuicio y por odio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. También crímenes sin motivos expresamente contra insurgentes, especialmente contra las mujeres y las niñas. Y también la violencia sexual intrafamiliar. ¿Y por qué? Intrafilas, perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque
La violencia sexual ha estado presente en todo el territorio nacional y también se investigará en todos los casos, pero fue una decisión de la Sala de Reconocimiento y la Jurisdicción Especial para la Paz, dando cumplimiento a toda esta exigencia por parte de las víctimas, visibilizar O sea que si va a abrir un macrocaso sería el 011 sobre el tema específico de violencia sexual. Sí, Okay. Pero eso no quiere decir que nosotros en el marco de nuestros patrones no asociamos, exactamente. Claro, porque de por sí es una perspectiva transversal, lo mismo que pasa con la perspectiva de los pueblos étnicos en otros de los macrocasos. Pero permítame, magistrada Ali, la magistrada mencionó en la audiencia que existieron daños graves, diferenciados y desproporcionados que destruyeron las condiciones de vida y las condiciones de existencia, así como la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos étnicos, particularmente en 4 zonas: Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonía y la Orinoquía y el Chocó, principalmente en el Medio Atrato. ¿Por qué Ali en estas zonas particularmente? Porque allí viven los pueblos y comunidades étnicas. Están las comunidades indígenas y están las comunidades afros, lo acabé de mencionar anteriormente, y este es un argumento pues, que refuerza lo que acabo de decir. Y es que vivimos en un país de castas raciales, un país donde el racismo es sistémico y ciertos grupos humanos, lamentablemente en nuestra sociedad, tienen menos derechos que los otros. Y pues, tristemente, más de o cerca de 1.400.000 personas de los pueblos étnicos padecieron la guerra de manera directa, y no es gratuito que las mujeres negras, por ejemplo, hayan sido el botín predilecto para los grupos armados y las mujeres indígenas. Gran parte de los homicidios por parte de estos grupos armados también obedecen a patrones de odio, de discriminación racial, por sexo, por ser mujer, simplemente las asesinaban. Y por ello, pues gran parte de los territorios nuestros, como Buenaventura, por ejemplo, a pesar de que es uno de los municipios que más le aporta al PIB del país, tristemente nuestra gente sigue siendo presa de los grupos armados indistintamente, sean del Estado o sean grupos privados. Yo creo que esto pues, requiere pensarse, y yo creo que es importante lo que acaba de señalar la magistrada del caso 011 que se va a abrir, que sería importante que tuviera un fuerte enfoque étnico-racial que permitiera analizar estas categorías de odio que existen todavía y que pues, en el marco de lo que se está rearmando nuevamente en los territorios de los nuevos grupos armados, esta diversidad de grupos en toda la región pacífica, donde pues, el narcotráfico, como acabo de mencionarlo, pues tiene unas grandes incidencias en cómo nuestra gente sigue siendo objetos para la guerra y no sujetos de derecho en un Estado que se enaltece como un Estado social de derecho. Y además que la pregunta parece obvia, sino que lo que queremos es justamente enfocar a la ciudadanía que nos está viendo en este momento por qué la necesidad de que haya existido un capítulo étnico cuando estamos hablando en general de un acuerdo de paz, y tú ya lo acabas de aclarar con lo que acaba de decir la magistrada. Y también pudimos ver en unos programas anteriores cómo los corredores de la guerra, por ejemplo, del narcotráfico, estaban relacionados directamente con los resguardos indígenas y con zonas del Pacífico Medio principalmente. Entonces, sí es necesario, digamos, decirle a la ciudadanía y decirle a las personas que nos están viendo que es necesario abordar el conflicto armado desde una perspectiva de enfoque interseccional que aborde a los pueblos étnicos, pero que también tenga en cuenta esos daños desproporcionados, pero diferenciados también sobre los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados, los cuerpos de las niñas y de los niños, por ejemplo, pero también las afectaciones sobre las prácticas culturales, el conocimiento y los saberes de los pueblos. La magistrada en la audiencia, Ali, nos hablaba sobre las afectaciones que habían también frente a las prácticas culturales y cómo se estigmatizaban a los pueblos indígenas como actores o agentes del conflicto. En el caso de los grupos de las comunidades afro, raizales y palenqueras, ¿cómo se podría abordar esa situación? Los líderes y las lideresas de nuestros pueblos ocupan un papel trascendental, son las personas que a través de la oralidad nos enseñaron los valores, nos enseñaron el conocimiento, a cómo sobrevivir
En el Pacífico, que anteriormente pues se consideraba que era una selva invivible, nosotros pudimos adaptarnos allá a ese maravilloso territorio en razón de que pues nuestros bisabuelos, tatarabuelos pues pudieron adaptarse a través de su conocimiento que traían de África y pudimos sobrevivir en el Pacífico profundo. Y cada vez que uno de estos grupos armados asesinaba, desplazaba o desaparecía a uno de estos líderes o lideresas, pues se rompía, había de alguna manera una ruptura con nuestra cultura, con nuestros valores, con los referentes más importantes que teníamos en nuestros territorios, y de esa manera pues eran personas que jamás nos las iban a devolver, y con ellos se llevaban prácticamente la biblioteca de nuestros pueblos. Claro, sí. Y para hablar de alguna manera de esa territorialidad donde se aplica lo ancestral y lo sagrado, yo quisiera preguntarle a la magistrada, usted en el macrocaso, cuando se habló mucho del territorio, no solamente de las implicaciones individuales y colectivas, sino que se refirió a las afectaciones al territorio desde una concepción muy particular. Cuéntenos de esa mirada del territorio. En 2 minuticos que vamos a un corte, magistrada, 2 minuticos para que nos cuente esa respuesta. Adelante. Bueno, o continuamos después también del corte, pero cuéntenos claro, del territorio. Bueno, es importante partir de lo que representa el territorio y la naturaleza para los pueblos étnicos, que es la vida, es la identidad y es la protección. Y esa relación inescindible para garantizar la permanencia, y por ello consideramos que la profanación del territorio y la naturaleza, de los sitios sagrados, de los ecosistemas, destruye las condiciones de vida y de existencia para seguir permaneciendo como pueblos, como sujetos colectivos, porque individualmente, físicamente podemos estar como ha venido pasando, tanto desplazamiento o con tanto exilio, con tanta diáspora, uno puede vivir por ahí individualmente, pero ya la cultura, el sujeto colectivo, el arraigo territorial, los espíritus tutelares comienzan a debilitarse, comienzan a desaparecer. Entonces, esto debe estar, la justicia transicional debe dar respuesta a la cosmovisión de los pueblos, que es lo que se ha atacado de manera directa. Entonces, muy bien, entre individualidades, colectividades y territorio, nos vamos a un segundo corte y ya regresamos. Volvemos a la pata que le falta a la mesa. Queremos ajustar la pata que le falta al acuerdo de paz, y queremos cerrar este programa analizando las decisiones que debe tomar el gobierno nacional para hacer cumplir los acuerdos y los posibles riesgos que puede tener esta nueva etapa de implementación. Para ello queremos hacer una precisión con la magistrada que nos acompaña hoy frente a las cifras de las que hablamos de participación de los casos, así como la metodología en que va a resultar el proceso de jurisdicción a través de la JEP. Magistrada, por favor, aclárenos. Bueno, cuando se plantea del 1.350.181 víctimas, este es un universo provisional inicial a partir de la revisión y análisis de toda la información que hemos expuesto, incluidos los informes. Pero estas víctimas son de pertenencia étnica, y donde los hechos victimizantes más predominantes han sido el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y también la violencia sexual. Y hay una cifra alarmante, violencia sexual, que está relacionado con un número de 14.261 víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica. Y por ello todo esto será investigado en el marco del caso 11, porque es necesario develar estos patrones. También es importante tener en cuenta que la sala de reconocimiento, que es un espacio no adversarial, esencialmente justicia dialógica, restaurativa, se construye este esclarecimiento de verdad a partir de la participación tanto de víctimas como de comparecientes, pero donde inicialmente salimos con unas hipótesis de patrones, pero al final tenemos que confirmar esos patrones.
Es decir, magistrada, recogemos información, hacemos una concentración, identificamos unos patrones y a través de esos patrones empezamos un proceso de verificación. Exacto, ya hacemos llamamiento a versiones voluntarias a los presuntos responsables, pero al final debemos confirmar esos patrones y identificar a los máximos responsables para hacer ya la individualización. Hay su momento para la audiencia de reconocimiento. Todo lo que hemos venido investigando, señores, ustedes reconocen responsabilidad de manera fáctica, jurídica y restaurativa sobre esto que le hemos encontrado a lo largo y ancho del... Sí, de la investigación. Sí. Y en ese sentido, ha salido en los medios que este macrocaso señalaba como responsables a la fuerza pública también, a los integrantes de las FARC en su momento, la fuerza pública, a los terceros civiles, que es de lo que se encarga también la JEP, pero también se habló del paramilitarismo. ¿Hasta qué punto, digamos, en tanto que el paramilitarismo no hace parte de la investigación dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, se habla del paramilitarismo en las responsabilidades de este caso? Sí, es muy importante aclarar eso. Efectivamente, todos los crímenes cometidos por el paramilitarismo, está Justicia y Paz, que es su tribunal, pero en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos encontrado crímenes cometidos por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo, y en eso pues también tendremos que investigar, profundizar también la participación de terceros civiles y pues agentes económicos que han contribuido al despojo y al desplazamiento de muchos pueblos. Ali, ¿qué viene? ¿Para qué y cómo debemos prepararnos en los próximos años? ¿Se cumplirá el acuerdo para los grupos étnicos desde su investigación, desde su sentimiento, desde su intuición también? Yo creo que tenemos una oportunidad, Gloria, inmejorable con Gustavo Petro y Francia Márquez y con muchos de los ministros y ministras que están llegando a las carteras del gobierno para por fin consolidar la paz total a la que le hemos apostado por muchos años. Yo creo que el reto es enorme, pero pues es el propósito por el cual hemos venido trabajando ya desde hace muchos años. No es gratuito que desde la firma del acuerdo ya tengamos cerca de 1 millón de personas desplazadas, la gran mayoría de esa región del Pacífico colombiano. Y en consecuencia lo que la gente está pidiendo hoy, creo que la gran mayoría de los colombianos, y así lo expresó en las urnas, es que es necesario acabar con la guerra, parar la guerra en Colombia para poder construir un país en paz que dignifique la vida y que en definitiva ponga en el centro los grandes debates que tiene el país, como la reducción de la pobreza y que la gente pueda, como dice la vicepresidenta Francia Márquez, caminar sin miedo en este país y vivir sabroso. Potencia mundial de la vida. Así es, construir la paz, Gloria y demás compañeros de aquí de este panel, pues no va a ser fácil. Como lo mencioné hace un rato, el Pacífico colombiano tiene casi que presencia de todos los grupos armados. Tumaco, por ejemplo, un municipio que es el segundo municipio más importante del Pacífico. Hoy la situación de violencia, digamos, ya supera pues el sentido común, lo que pasa en Buenaventura, lo que pasa en Guapi, en cada uno de estos municipios. Y además que en Tumaco, donde el mayor índice de líderes y lideresas sociales asesinados en el país. Así es, y lo vimos también en el marco de la campaña, lo denunciamos, de cómo muchísimos líderes y lideresas no pudieron incluso acudir a las urnas a expresar un derecho básico como el derecho a votar, porque literalmente estaban hacinados en sus territorios. Yo creo que el desafío de poder hacer un gran acuerdo de paz con todos los grupos armados que no están permitiendo la vida en estos territorios en el país es absolutamente necesario. Y ese es el reto. No es fácil en estos 3 años, 11 meses que nos quedan, pero ese es precisamente el reto que tiene. Y además de otros trabajos, Ali, perdóname, que tiene que ver, por ejemplo, no solamente con el tema del conflicto armado, sino con una institucionalidad que ha sido históricamente violenta. El ejercicio de defensa a víctimas de la violencia policial que hace el colectivo es fundamental. Es decir, la concepción de una paz total no se refiere única y exclusivamente al conflicto armado, sino a una estructura de Estado donde hay un racismo estructural que hemos hablado en este programa. Precisamente, la gente nuestra está atrapada dentro
entre la fuerza pública, Exacto. una lógica de guerra, donde la gente nuestra, los jóvenes, fundamentalmente, y obviamente las mujeres jóvenes también terminan atrapadas como objetos de guerra por parte de la fuerza pública y los demás grupos armados. Tumaco tiene más soldados que cualquier, o militares que cualquier otro municipio del país. Sin embargo, la violencia en Tumaco es decir, desproporcionada. En consecuencia, nos toca pensarnos un nuevo modelo de seguridad que, como lo dijimos en campaña, que ponga en definitiva la vida en el centro de todas las preocupaciones, no un modelo de seguridad que se mida en la cantidad de muertos, sino en la cantidad de vidas que se salvan y que le quitamos a la violencia que está en estos pueblos y a los negocios ilícitos como el narcotráfico. Pues sí, así es, a quitarle, decía el presidente Petro que son 100.000 jóvenes que se les van a quitar a la guerra, ¿no es cierto, David Camilo? Así es, y magistrada, ¿cómo podemos aportar como ciudadanía a este proceso de justicia? ¿Qué se espera puede pasar después del trabajo que hace la JEP, que está articulada con los procesos de justicia propia de los pueblos étnicos? ¿Cómo podemos aportar a esa interrelación entre justicia, si se quiere, ordinaria y justicia propia? Bueno, yo creo que todo esto hay que pasar de la teoría a la práctica, ya hay que pasar de los discursos a la práctica, hacer un trabajo muy comprometido con los pueblos étnicos desde sus territorios, logrando un empoderamiento, una dignificación de sus sistemas, no solo de justicia, también de sus sistemas alimentarios, de sus sistemas de educación, de sus sistemas de salud. Y yo tengo una gran esperanza y considero que es posible hablar de reconciliación, hablar de paz territorial y hablar de paz total en la medida también que se genere un proceso, un sistema de educación que permita una cultura para la paz, porque de lo contrario creo que a veces nos hemos quedado en mucha retórica, pero hay una marginación de parte de muchos pueblos que están sufriendo y nosotros no somos solidarios. Yo creo que aquí podemos retomar lo que dijo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, donde hemos estado y donde seguimos estando, porque pasan crímenes atroces en los territorios, pero ¿quiénes son los que están allí? Es necesario seguirnos concientizando y comprometiendo con los territorios, con los pueblos más abandonados, porque las causas estructurales del conflicto siguen vigentes, y si no hay un sistema de educación que no solo incluya lo etno, eso es para ellos, no señores, vamos a construir una nueva sociedad intercultural, multicultural, con un diálogo horizontal, interlegal, pero no sigamos como en la subordinación, porque pues creo que la misma Constitución política pues allí reconoce unos principios de diversidad y bueno, todo lo que nosotros queramos, pero somos un país de leyes, pero que no cumplimos. Hay que seguir trabajando con convicción, con trabajo desde los territorios, produciendo alimentos, respetando esa cosmovisión de los sitios sagrados. De lo contrario, esto es un brochazo, hay que trabajar. Yo creo que el compromiso es cada uno desde su propio escenario seguir entregando lo mejor que tiene, y en eso estamos comprometidos desde la Sala de Reconocimiento y desde la Jurisdicción Especial para la Paz en la investigación a partir de los macrocasos. Pues saludamos mucho esas acciones también, y ya que estamos en la parte de qué hacer y cómo hacerlo, recuerdo un poco de la opinión que acaba de decir la senadora Piedad Córdoba, pues obviamente también saludando ese decreto, el decreto 1874, que le da unas funciones también a nuestra vicepresidenta frente a ciertos territorios y en el marco de esta consolidación también de la paz total. O sea, saludar ese decreto, la expedición de ese decreto, y también escuchaba a la senadora hace poco hablando de como algunas propuestas en cómo, ya que estamos en cómo hacer y qué hacer y desde dónde hacer, y ella hablaba de la creación y un fortalecimiento para las comunidades, para el pueblo afro, creación y fortalecimiento de políticas organizativas de las entidades territoriales afrocolombianas. Decía eso, ese reconocimiento de esas entidades territoriales, y también hablaba del reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades afro en las grandes ciudades. Particularmente hablaba de esas dos acciones. ¿Están en sintonía con lo que ustedes vienen trabajando y peleando? Totalmente, Gloria. Los consejos comunitarios, que son las organizaciones propias de las comunidades afros,
han cumplido un papel muy importante en el país y fundamentalmente para nuestra gente en el marco de la titulación colectiva, de recuperar la cultura, de sostener esos vínculos con la tierra, y que han sido unos consejos comunitarios que pues obviamente no han tenido ningún tipo de recursos, es decir, el Estado no asigna recursos a los consejos comunitarios y en consecuencia se requiere que para que estos sigan salvaguardando estos territorios, sigan protegiendo estos territorios y que la gente pueda desarrollar su vida en estos territorios, pues se requieren de recursos, de capacidades para construir siquiera una escuela o un hospital en estos territorios. Y el cumplimiento del capítulo étnico, para empezar. Efectivamente, pero además hay que decirlo, hoy la realidad es que la mayoría de la población afro no vive en los territorios colectivos, cerca del 80% de la gente negra vive en las grandes ciudades y se requiere pensarse que esa ley 70 que fue pensada inicialmente con un componente muy rural, lo cierto es que hoy se queda corta, a pesar de que es necesario implementarla, hoy se queda corta para atender las necesidades que tiene la gente negra hoy, que vive en su mayoría en las grandes ciudades del país. Bueno, con tantas preguntas, con tantos argumentos y con tanta historia de país, pues hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, magistrada, muchas gracias, Ali, y de verdad que tenerlos aquí en La Pata que le falta a la mesa fue todo un placer. Recuerden consultar los contenidos de en todas nuestras plataformas, puntualmente los podcasts de Capital Sonoro, así como nuestras redes sociales con @canalcapital. Y en el próximo capítulo tendremos una mesa sobre el 12 de octubre y la reinterpretación, la resignificación de esta fecha. Muchas gracias.